El aviso temblaba en mis manos, el papel, nítido y blanco, contrastaba con la penumbra del estudio. Exigencia final. Las palabras eran directas, brutales. 30 días. 30 días para que la vida que Sara y yo habíamos construido se convirtiera en una partida en el libro de cuentas de un banco, una propiedad para ser subastada a desconocidos. Mi mirada se desvió de la amenazante impresión a mi teléfono, donde una vida diferente se desarrollaba con colores vibrantes. Allí estaba Sara, mi esposa, con el rostro iluminado por una alegría que no me había visto en años. Estaba en una playa de Cabo, con el agua turquesa brillando a sus espaldas, abrazando a otro hombre, sus labios pegados a los suyos. El título era una sola palabra vertiginosa: paraíso. Y habían etiquetado a alguien llamado Jaque. Una rápida búsqueda en su perfil confirmó todo lo que mi instinto ya sabía. Vi a mi esposa en sus brazos, en sus publicaciones, en una vida que aparentemente había estado financiando sin saberlo. Un sabor fuerte y cobrizo me llenó la boca, y me di cuenta de que me había mordido la mejilla con fuerza. La sangre me afloró en la lengua, un contraste físico con el grito silencioso que se abría paso por mi garganta. Mi pulgar, presionado contra la pantalla del teléfono, era el punto focal del huracán de rabia e incredulidad que se arremolinaba en mi interior. El cristal bajo mis dedos se cubrió de finas grietas, una perfecta explosión de estrellas destrozadas que emanaba del punto de presión. La imagen de Sara y Jaque besándose permaneció, fragmentada pero exasperantemente clara. Quise lanzar el dispositivo contra la pared, verlo explotar en 1000 pedazos, borrar sus rostros sonrientes. Pero una parte fría y calculadora de mi cerebro me lo impidió. No podía permitirme destruir pruebas. No podía permitirme destruir nada más. Mi pecho ardía con una rabia ácida y hueca. Fue la agonía única de la traición, que golpea más profundo que la carne, una herida que supura en el alma. No se trataba solo de infidelidad. Se trataba de la destrucción planificada de nuestro mundo compartido. Ella había tomado el dinero destinado a mantenernos, el dinero que yo ganaba, el futuro que planeaba, y lo había gastado en tequila barato y en una cita al atardecer con un hombre llamado Jaque. Cada noche que había trabajado hasta tarde, cada fin de semana sacrificado por un ascenso, cada presupuesto que habíamos acordado cuidadosamente, todo había sido liquidado para financiar su escape. Los recuerdos de nuestra vida juntos se congelaron en mi mente, convirtiéndose en una serie de mentiras. Su charla sobre las finanzas apretadas, su fingido estrés por las facturas, su angustia por el precio de la compra. Todo era una actuación, un engaño meticuloso y cruel mientras planeaba una escapada romántica con su amante, pagada con los ladrillos y el cemento de nuestra casa. La parte racional de mi mente, la parte que no estaba consumida por el fuego en mis entrañas, empezó a hacer los cálculos sombríos. La carta del banco tenía fecha de hace 3 días. Probablemente estuvo en el buzón mientras estaba de viaje de trabajo, esperando como una bomba de relojería. Cerraron mañana a las 5 de la tarde. Eso me dio menos de 24 horas para siquiera intentar una conversación, para rogar por una prórroga que sabía que no me concederían sin el pago total del atraso. Después de eso, el proceso de ejecución hipotecaria sería imparable. La casa, nuestra casa, saldría a subasta pública en 29 días. La línea de tiempo era un torno, me arrebataba el aire de los pulmones, cada segundo que pasaba era una vuelta de tuerca. Las paredes del estudio, cubiertas de libros que habíamos coleccionado y fotos de tiempos más felices, de repente parecían el interior de una tumba. Una nueva claridad atravesó la neblina roja de mi ira. Era frío, agudo y concentrado. Antes de que pudiera recuperar la sobriedad de su felicidad playera y darse cuenta de su error, antes de que pudiera limpiar sus redes sociales y crear una nueva narrativa de victimización, tuve que actuar. Mi pulgar, ahora manchado con una pequeña mancha de sangre de mi mejilla, se movía con metódico propósito. Recorrí su Instagram y el de Jaque, capturando cada foto, Sara riendo con una margarita en la mano, el brazo de Jaque rodeándola posesivamente por la cintura en un barco, un primer plano de sus manos entrelazadas, su anillo de bodas brillando por su ausencia, captura de pantalla, captura de pantalla, captura de pantalla. Cada imagen era un clavo para el ataúd que estaba a punto de construir, un registro digital de su traición. Ya no se trataba solo de salvar mi casa. Se trataba de rescatar lo que quedaba de mi vida de los escombros que ella había creado. Esta era la evidencia. Este era el comienzo de lo que vendría después. La furia de la hora anterior empezó a enfriarse,
consolidándose en algo más duro y útil. Resolución. Pasé las 2 horas siguientes en un estado de concentración gélida, desmantelando la vida financiera que Sara y yo habíamos construido juntas con unas pocas pulsaciones de teclas y una serie de llamadas desapasionadas. El primer paso fue la cuenta de ahorros conjunta, la que habíamos llamado Fondo Futuro. Tenía poco más de $30.000, un colchón que habíamos ido acumulando con mucho esfuerzo durante 6 años. Inicié sesión en nuestro portal de banca en línea, la interfaz, que ya me resultaba familiar, ya me parecía territorio enemigo. Con unos pocos clics, inicié una transferencia, depositando hasta el último céntimo en una nueva cuenta individual que había abierto minutos antes. La pantalla de confirmación brilló con una profunda sensación de firmeza. Fue un golpe certero, limpio y rotundo. Luego vinieron las tarjetas de crédito. Llamé a la primera compañía, navegando por el menú automático con una paciencia férrea hasta que me encontré con una persona. Necesito denunciar el robo de la tarjeta de mi esposa, dije, con la mentira con sabor a justicia. El agente fue comprensivo y eficiente. Cancelaron la tarjeta. Repetí el proceso 3 veces más, un corte metódico de sus recursos financieros. El último acto fue casi cómicamente insignificante, pero me trajo una punzada de satisfacción inesperada. Inicié sesión en nuestros servicios de streaming compartidos, Netflix, Hulu, Prime Video, y cambié sistemáticamente todas las contraseñas. Fue una pequeña victoria digital, una recuperación de territorio de la forma más trivial, pero cada cambio de contraseña era como cerrarle la puerta con llave. Cada pequeño acto era un soplo de libertad, que disipaba el amargo sabor de la impotencia. La llamada llegó menos de 1 hora después, justo cuando imprimía la última captura de pantalla. Su rostro, contraído por la rabia, apareció en la pantalla de mi teléfono por FaceTime. Todavía estaba en lo que parecía una habitación de hotel, con el balcón soleado visible tras ella. La ironía era sofocante. Dejé sonar el teléfono 3 veces antes de contestar, mi rostro era una máscara de indiferencia cuidadosamente compuesta. Marcus, chilló, omitiendo cualquier saludo. Acaban de rechazar mi tarjeta en la tienda de regalos, como a todas. ¿Qué demonios hiciste? Su voz era un trago estridente y arrogante, la voz de alguien a quien nunca le han negado nada que realmente deseara. No había preocupación en su tono, ningún atisbo de inquietud por lo que pudiera pasar en casa, solo furia pura y sin adulterar porque sus vacaciones se habían visto afectadas. Levantó su teléfono para mostrarme una notificación bancaria, como si yo fuera un empleado mal portado al que debía disciplinar. Las cancelé, dije, con una voz desconcertantemente tranquila, incluso para mí. El contraste entre su chillido y mi silenciosa declaración era inmenso. Era como sostener un escudo contra una tormenta. Su rostro, bronceado y hermoso, se contorsionó en una máscara de incredulidad. No podía procesarlo. En su mundo, yo era el proveedor estable y predecible. Yo era quien arreglaba las cosas, quien suavizaba los problemas, quien asumía los costos. Yo no fui quien me quitó las cosas. ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Necesito ese dinero, Marcus. ¿Estás loco? Lo mismo que hiciste con la hipoteca, respondí, con las palabras flotando en el aire entre nosotros, pesadas y letales. Vi un destello de comprensión en sus ojos, un destello de miedo que sustituyó la ira por un instante. Abrió la boca para soltar otro torrente de maldiciones, con la voz cada vez más aguda y desesperada, pero no tuvo la oportunidad. Colgué la llamada, hundiendo su rostro enfurecido en el silencio digital. El silencio que siguió fue el sonido más apacible que había escuchado en todo el día. Las pequeñas victorias eran embriagantes, pero no eran la guerra. La adrenalina aún me recorría el cuerpo, pero ahora estaba canalizada, dirigida. La oficina del abogado de ejecuciones hipotecarias abrió en 6 horas. El amanecer era una tenue promesa en el horizonte, y sabía que no podía llegar a esa reunión armado solo con capturas de pantalla y una historia de traición. Necesitaba pruebas. Necesitaba cifras, estados de cuenta y una cronología clara de su engaño financiero. Sara era meticulosamente organizada cuando le convenía, pero también era arrogante. Sabía que llevaba registros, segura de que yo nunca tendría motivos para buscarlos. Sus archivos estaban en su portátil, el elegante dispositivo plateado sobre su tocador, un lugar al que rara vez iba.
Entré en nuestra habitación, el aroma de su perfume aún flotaba en el aire, un espectral recuerdo de la mujer que creía conocer. Tomé el portátil con las manos firmes. La pantalla de inicio de sesión se iluminó y me pidió una contraseña. Intenté lo obvio primero. ¿Nuestro aniversario? ¿Mi cumpleaños? ¿El nombre del perro? Acceso denegado. Cada intento fallido era un pequeño rechazo burlón. Sentí una oleada de frustración, la fría determinación amenazaba con quebrarse por un momento. Entonces, un pensamiento amargo y desagradable surgió en mi mente. Era una posibilidad remota, una posibilidad realmente patética. Pero tenía que intentarlo. Escribí la fecha de nacimiento de Jake. Solo lo supe porque había hecho un escándalo por el 40 cumpleaños de una amiga hacía unos meses, una fiesta a la que no pude asistir por estar demasiado ocupada con el trabajo. Mis dedos se cernían sobre la tecla intro, una parte de mí temiendo la confirmación, temiendo esta prueba definitiva e íntima de su prolongado engaño. Presioné la tecla. La pantalla se desbloqueó. Una oleada de náuseas y de reivindicación me invadió a partes iguales. Algunos secretos son demasiado patéticos para cambiarlos. Durante las siguientes 4 horas, su mundo digital me perteneció. Lo encontré todo, extractos bancarios con retiros masivos de efectivo justo antes de su viaje con amigas, facturas de tarjetas de crédito llenas de cargos por vuelos a cabo, masajes para parejas y cenas para 2 en resorts de los que nunca había oído hablar. Encontré correos electrónicos entre ella y Jake, intercambios empalagosamente dulces mientras planeaban su escapada romántica y discutían cómo ocultar el gasto. No solo se había gastado el dinero de la hipoteca. Había estado desviando fondos sistemáticamente durante meses, creando un fondo secreto para su aventura. Lo descargué todo, lo guardé en una memoria USB y creé una cronología meticulosa e innegable de su traición, lista para el abogado. Amanecía, y por primera vez en 24 horas, sentí que tenía una oportunidad de luchar. La memoria USB con todas las pruebas me pesaba en el bolsillo, un peso pequeño y denso de verdad. Había logrado dormir unas horas sin descanso, atormentado por los sueños, en el sofá antes de que saliera el sol. Mi cita con el abogado de ejecuciones hipotecarias era a las 9, y mientras tomaba un café solo, mi teléfono volvió a sonar. No era Sara. El identificador de llamadas mostró el nombre de su madre, y sentí una oleada de profundo agotamiento. Sabía exactamente qué era, el alistamiento en la caballería. Dejé sonar hasta el último momento antes de contestar, preparándome para el espectáculo que estaba a punto de presenciar. Marcus, querido, comenzó, con una voz cuidadosamente calibrada que reflejaba una suave preocupación. Casi podía verla en su cocina impecable y blanca, la que mostraba con orgullo en las fotos familiares, un mundo aparte de la miseria emocional y financiera que su hija había creado. Sara me llamó. Está muy molesta. Dijo cosas muy confusas sobre las cuentas bancarias. Seguro que ha sido un malentendido terrible. Antes de que pudiera siquiera formular una respuesta, la cara de su madre en la pantalla cambió. Espera, cariño. Quiere hablar contigo. Y así, sin más, el rostro de Sara, surcado por las lágrimas, llenó mi pantalla, una obra maestra de tristeza calculada. Tenía los ojos hinchados y rojos, el rímel artísticamente corrido, una damisela en apuros digitales. Era un papel que había perfeccionado con los años, la frágil víctima de circunstancias que escapaban a su control. El rostro de su madre permanecía visible en una ventana más pequeña, como una espectadora preocupada en este pequeño drama que ella misma había orquestado. Marcus, sollozó Sara, con la voz entrecortada. ¿Cómo pudiste? Me dejaste aquí tirada sin dinero. Mis tarjetas no sirven. Vaciaste nuestras cuentas como un vulgar ladrón. La acusación fue tan audaz, tan completamente ajena a la realidad, que por un momento me quedé sin palabras. Me estaba pintando como la villana ante la única persona cuya opinión valoraba por encima de todas, su madre, la matriarca de la familia y árbitro moral. Sentí que la trampa se cerraba. No solo intentaba recuperar su dinero. Estaba justificando su aventura retroactivamente, construyendo una narrativa donde yo era el monstruo que la ahuyentó. Tomé un sorbo lento de mi café, dejando que el silencio se alargara. Me negué a dejarme provocar. Me negué a responder con ira a su histeria artificial. Cuando por fin hablé, mi voz era baja y uniforme.
parece que hay cierta confusión. Tienes razón, dije, mirando directamente la imagen de su madre en la pantalla, excluyendo deliberadamente a Sara de mi mirada. Sara no está varada. Tiene un billete de ida y vuelta para un vuelo que aterriza esta noche, lo cual sé porque el correo electrónico de confirmación estaba en su portátil. El problema no es que no tenga dinero. El problema es que se gastó nuestro dinero, $15.000 para ser exactos, en unas vacaciones con otro hombre. Hice una pausa, dejando que las palabras cayeran. Cariño, dije, suavizando la voz para imitar la falsa preocupación de su madre. Quizás no deberías haber gastado $15.000 en las vacaciones de otro hombre. Los sollozos de Sara se entrecortaron. La expresión plácida de su madre se congeló, la compasión plástica se resquebrajó. Había pasado por alto el melodrama y había ido directo a los hechos, presentándoselos no al acusado, sino al juez que ella había traído a la conversación. Eso no es lo que parece, tartamudeó Sara, con una actuación vacilante. La máscara de víctima se estaba desvaneciendo, revelando a la mujer petulante y egoísta que se escondía debajo. Eso era diferente, insistió, con un tono defensivo en su voz. Jaque necesitaba escapar. Había estado muy estresado con el drama de su exesposa y su negocio, y yo solo intentaba ayudarlo. La excusa era tan narcisista que casi impresionaba. Ella había replanteado el desfalco de nuestra hipoteca como un acto de caridad, un noble sacrificio que había hecho por un hombre necesitado. No veía nada malo, ninguna conexión entre su generosa generosidad hacia su amante y la orden de ejecución hipotecaria que tenía sobre mi escritorio. En su mente, ambos existían en universos separados, regidos por reglas distintas. Ella estaba ayudando a una amiga necesitada, yo solo estaba siendo cruel y controlador con el dinero. Un silencio denso se apoderó de la llamada a tres bandas. Esperé. Sabía que era el momento crítico. Toda la estrategia de Sara dependía del apoyo de su madre, de su frente unido contra mí. Observé el rostro de su madre, vi un destello de emoción en sus facciones, confusión, luego una comprensión incipiente, y finalmente, una resignación cansada y decepcionada. Miró a su hija llorando, luego su mirada se encontró con la mía a través de la pantalla. Cuando habló, su voz había perdido toda su calidez anterior. Era plana, quebradiza. Y Marcus necesitaba conservar tu casa, dijo, con la fuerza de un mazo. Pero aquí estamos. No fue una muestra de apoyo hacia mí, en realidad. Fue un abandono hacia Sara. Fue el veredicto pragmático de una mujer que entendía de finanzas, apariencias y consecuencias. En esa sola frase, desmanteló por completo la defensa de Sara. Los $15.000 no eran solo una cifra, eran el enganche de la misma casa que su madre había visitado con tanto orgullo en nuestra fiesta de inauguración. El silencio que siguió fue diferente. No era tenso, era vacío. Era el sonido de un salvavidas al ser cortado. Sara miró a su madre, con la boca ligeramente abierta, olvidando las lágrimas. Había esperado una campeona, una aliada que la ayudara a reprenderme hasta someterme. En cambio, su madre, con calma y en público, le había entregado la pala para cavar su propia tumba. El sabor de la victoria fue complejo, no dulce, pero profundamente satisfactorio, como volver a colocar un hueso dislocado en su lugar. Era la sombría satisfacción de la verdad prevaleciendo sobre una red de mentiras cuidadosamente construida. Había roto su alianza. Tras otro largo e incómodo momento, su madre le dijo con un «me tengo que ir», y su ventana en la pantalla desapareció. Sara me miró, sus ojos ya no estaban llenos de lágrimas, sino de una furia fría y dura que nunca antes había visto. Era la mirada de un animal acorralado. Sin decir una palabra más, colgó. Me recosté, con la taza de café caliente en las manos. La primera escaramuza había terminado, pero la notificación en mi teléfono fue un duro recordatorio. Su vuelo estaba programado para aterrizar a las 10 de la noche. La verdadera guerra empieza mañana. El despacho del abogado era un oasis de calma, caoba y cuero, un mundo aparte del caos de mi vida. Se llamaba Elena, y un colega me la había recomendado como alguien con alergia a perder. Tenía una mirada aguda e inteligente que parecía no pasar nada por alto, y un apretón de manos firme y decidido. Entré sintiéndome como una víctima, aferrando mi memoria USB con pruebas como si fuera una reliquia sagrada, esperaba una entrevista larga y comprensiva. En cambio,
Recibí una clase magistral de guerra táctica. Le expliqué la historia con voz monótona y sin emoción, mientras relataba la notificación de la hipoteca, la publicación de Instagram y el patético descubrimiento de la contraseña del portátil. Le di el disco duro, lo conectó a su ordenador, y durante 10 minutos, el único sonido en la habitación fue el suave clic de su ratón mientras navegaba por el laberinto del engaño de mi esposa. No ofreció tópicos ni condolencias. Simplemente absorbió la información, con expresión indescifrable. Finalmente, se recostó en su sillón de cuero de respaldo alto y una lenta y tenue sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un tiburón, de esas que prometen un final rápido y sangriento para su presa. Excelente trabajo, Marcus, dijo, con un leve ronroneo de reconocimiento profesional. Las capturas de pantalla, la cronología, los correos electrónicos, es una narrativa hermosamente clara sobre la disipación de activos. Es casi poético. Giró el monitor hacia mí, mostrando una hoja de cálculo que ya había empezado a llenar. Encontraste los $15,000 para el viaje a cabo. Ese es el núcleo emocional, la clave para cualquier juez. Pero has estado pensando en pequeño. Hizo clic en otro archivo, una búsqueda preliminar de activos que había realizado esa mañana. Tenía una corazonada. Las mujeres como Sara, las que se creen con derecho a cierto estilo de vida, rara vez cometen fraude una sola vez. Se convierte en un hábito. La pantalla se llenó de registros bancarios que nunca había visto, de una cuenta en otra cooperativa de crédito, abierta hacía 18 meses solo a su nombre. Lleva meses transfiriendo dinero, explicó Elena, mientras su dedo recorría una serie de retiros regulares, casi programados, de nuestra cuenta corriente conjunta. $500 por aquí, $1,000 por allá, tan poco que pasaría desapercibido, como si se justificara como compras desenfrenadas o días de spa, si alguna vez preguntaba. Pero no fueron al azar. Todos fueron a parar a una cuenta secreta. Elena continuó, ha estado acumulando ahorros de más de $22,000, además de los fondos para las vacaciones. No solo planeaba un viaje, Marcus. Planeaba una salida. Me quedé sin aire. El viaje a cabo fue una traición espontánea y egoísta. Esto fue diferente. Fue una campaña de robo larga y calculada contra nuestro matrimonio, contra mí. ¿Qué hacemos?, pregunté con la voz apenas un susurro. La sonrisa del tiburón regresó. No solemos divorciarnos sin más. Solicitamos el divorcio mediante una demanda de emergencia. Alegamos flagrante disipación de bienes conyugales y adulterio. Utilizaremos sus pruebas para solicitar al juez una orden inmediata ex parte, otorgándole la posesión exclusiva temporal del domicilio conyugal. Argumentamos que, por sus propias acciones, abandonó la propiedad y sus responsabilidades financieras. Ya estaba escribiendo, sus dedos revoloteando sobre el teclado mientras se dictaba notas. Exigiremos el reembolso completo de cada centavo que canalizó a esta cuenta secreta y de cada dólar que gastó en el señor Jaque. Haremos que sea financieramente catastrófico para ella haberlo conocido. La velocidad y precisión de su estrategia fueron vertiginosas. Deslizó los papeles del divorcio, recién impresos, por el vasto espacio de su escritorio de caoba. Firme aquí, aquí y aquí. Un notificador recibirá a su esposa en el aeropuerto esta noche. La audiencia para la orden de emergencia está programada para mañana a las 10 de la mañana. Durante las 12 horas siguientes, estuve en un estado de animación suspendida. La casa estaba en un silencio cavernoso. Cada crujido y gemido de la vieja estructura, un recordatorio de la vida que se había vaciado entre sus paredes. Recorrí las habitaciones, mirando las fotos de una pareja sonriente que ya no reconocía. Preparé una pequeña bolsa para Sara con ropa y artículos de aseo, dejándola junto a la puerta como una ofrenda para un fantasma. No quedaba rabia, solo una fría y sombría sensación de propósito. Tenía la verdad, tenía las pruebas y tenía a Elena. Me imaginé la escena en el juzgado mañana. Sara, recién llegada de su vuelo, sorprendida por el camarero, y ahora de pie ante un juez. Imaginé su rostro, esa máscara perfecta de fragilidad performativa, desmoronándose mientras Elena exponía los hechos crudos y contundentes de su cuenta bancaria secreta, su amorío de larga duración, su saqueo sistemático de nuestro futuro. Vi cómo sus mentiras se evaporaban bajo las intensas luces fluorescentes del tribunal.
Vi la victoria. Por primera vez desde que vi esa foto de Instagram, sentí que tenía el control. El universo se había desviado de su eje, y mañana, yo sería quien lo arreglaría. A la mañana siguiente, me encontraba en el pasillo del juzgado de familia, un lugar que olía a café rancio y a silenciosa desesperación. Elena estaba a mi lado, una imagen de seguridad a medida con un traje gris oscuro, su maletín de cuero tintineando con autoridad al caminar. Me hizo un breve gesto tranquilizador. ¿Listo?, preguntó. Vamos. Entramos en la sala del tribunal. Era más pequeña de lo que imaginaba, revestida con chapa de madera barata que había tenido mejores días. El aire estaba cargado de tensión. Me senté en la mesa del demandante, con la espalda recta y las manos firmemente entrelazadas en el regazo. Observé la entrada, esperando a que apareciera Sara. Esperaba que estuviera sola, quizá con su madre a cuestas, con aspecto demacrado y derrotado. Me preparé para las inevitables lágrimas y acusaciones. Las puertas de la sala se abrieron y se me cortó la respiración. No era la frágil víctima con la que me había casado quien entró. Era una mujer completamente distinta. Llevaba el pelo perfectamente peinado y el maquillaje impecable. Llevaba un vestido elegante y profesional, una armadura de otro tipo. Y no estaba sola. Caminando a su lado, con la mano posada posesivamente en su espalda, estaba Jaque. Era moreno, guapo de una forma sosa y genérica, e irradiaba un aura de arrogancia petulante. Observó la sala como si fuera suya, y finalmente me miró con abierto desprecio. Todo mi cuerpo se puso rígido. Su audacia fue como un golpe físico. Ya no era solo un amante secreto. Era una declaración de intenciones. Era su pareja predilecta, y ella lo presentaba al mundo, a la corte, a mí, sin un ápice de vergüenza. Y no estaban solos. Los seguía un hombre con un traje caro, con un maletín idéntico al de Elena. Se me encogió el corazón. Sara no solo estaba allí con su amante. Tenía su propio abogado. El escenario cuidadosamente construido en mi cabeza, aquel en el que se derrumbó bajo el peso de mis pruebas, se hizo añicos. Los ojos de Elena se entrecerraron levemente, la única señal de que nuestro plan hermético acababa de sufrir una fuga masiva e inesperada. Sara se sentó a la mesa de los acusados, me miró a los ojos desde el otro lado de la pequeña sala y me ofreció una pequeña sonrisa triunfal. La guerra no había terminado. Acababa de ser declarado. La imagen de la sonrisa triunfante de Sara quedó grabada en mi memoria, una declaración de guerra que, tontamente, no preví. Salimos del juzgado no con una victoria, sino con una prórroga. La audiencia preliminar se reprogramó para 3 días después, tras una breve tregua concedida por el juez para que ambas partes pudieran prepararse. El abogado de Sara se había mostrado astuto y agresivo, presentándome de inmediato como un esposo volátil y controlador, alegando que mis acciones financieras eran prueba de abuso económico. Era una completa contradicción, pero en el ambiente estéril del tribunal, parecía plausible. No solo se defiende, dijo Elena mientras estábamos sentados en su oficina momentos después. La sonrisa del tiburón dio paso a una mirada intensa y concentrada. Está atacando. Llevarlo a juicio fue una maniobra de poder. Le demuestra a la jueza que no tiene nada que ocultar. Hace que la aventura parezca una relación legítima que estoy difamando injustamente. Golpeó un bolígrafo en su blog. Cuando declaran combatiente al amante, tenemos que tratarlo como tal. Necesitamos saberlo todo sobre el señor Jaque. Esa tarde, contrató a un investigador privado, un hombre discreto con experiencia en contabilidad forense y reputación de desenterrar secretos que la gente creía enterrados para siempre. Los resultados llegaron en menos de 48 horas, y fueron más contundentes de lo que podría haber imaginado. Jaque sí estaba envuelto en un drama con su exesposa, pero no con una ex. Estaba casado hasta el final. El informe del investigador privado era un retrato contundente de un mujeriego empedernido. Incluía entrevistas en voz baja con antiguos colegas y amantes despechadas que hablaban de su encanto y su naturaleza depredadora. Buscaba mujeres que pudieran beneficiarlo, ya sea económica o profesionalmente, y Sara, con acceso a nuestras cuentas conjuntas, era un blanco perfecto. El archivo del investigador privado contenía fotos no solo de él y Sara en Cabo, sino también de él con otras 2 mujeres durante los últimos 3 años. Sara no era especial.
Ella era solo el último capítulo de su sórdida historia. Pero el dato más crucial era el nombre y el lugar de trabajo de su esposa. Era socia de una prestigiosa firma de planificación urbana de la ciudad. Armado con este conocimiento y un sobremanila lleno de fotografías incriminatorias, respiré hondo y me preparé para dar un paso que llevaría esta guerra a un nivel completamente nuevo. La oficina de la esposa estaba en el piso 34 de un rascacielos del centro, un mundo de cristal y acero que vibraba con un poder silencioso. Su asistente me miró con educada sospecha cuando le dije que tenía información personal sobre su esposo. Tras una tensa espera de 5 minutos, me condujeron a una oficina en una esquina con una vista panorámica de la ciudad. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, una mujer alta, impecablemente vestida, que dominaba la sala incluso en su silueta. Se giró, y me encontré mirando un rostro de una belleza impactante, pero marcado por un cansancio que ningún aplomo profesional podía ocultar. «Tienes 5 minutos», dijo con voz tranquila y firme. No desperdicié ninguno. Me acerqué a su escritorio grande y ordenado y dejé el sobremanila sobre la mesa. Abrí el cierre y saqué la foto de arriba, la de Sara besando a Jake en la playa de Cabo. No dije nada. Dejé que la imagen hablara por sí sola. Lo recogió con expresión indescifrable. Su mano permanecía perfectamente firme mientras pasaba las siguientes fotos, Sara y Jake en el barco, riendo, los dos caminando de la mano. No hubo jadeos ni arrebatos. Solo una quietud profunda y escalofriante. «¿Cuánto tiempo hace que sabes de mi esposo y tu esposa?», preguntó finalmente, con la mirada fija en la brillante fotografía de su abrazo en la playa. Su serenidad era desconcertante. No reaccionaba como una víctima. Estaba procesando datos, analizando una amenaza. Era una mujer acostumbrada a lidiar con negociaciones de alto riesgo, y era evidente que lo veía como una más. «Me enteré hace 3 días», respondí con voz tranquila pero firme. «Mi esposa usó nuestros fondos comunes, dinero destinado a la hipoteca, para pagar sus vacaciones románticas mientras yo estaba de viaje de negocios». Esperé su reacción, y por primera vez, la vi. Un destello de algo. No sorpresa, sino una especie de confirmación oscura cruzó por sus ojos. Me dijo que lo estaba pasando mal, que necesitaba escapar. Este fue el inicio. Este fue el puente entre nuestras dos traiciones. Lo suficiente para saber que él ha estado financiando su romance con el dinero de ambos, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. Tu dinero, mi dinero. Parece que tu marido tiene la costumbre de financiar sus asuntos con bienes ajenos. Mi mujer robó de nuestro futuro para darle un regalo. Empiezo a preguntarme cuántos de sus gastos has estado cubriendo, suponiendo que eran para su negocio. Lo medité. Ya no era solo el esposo afligido. Yo era una víctima más de un delito financiero, una posible aliada en una lucha que quizá ella llevaba años librando en silencio. Dejó las fotos, ordenándolas en una pila ordenada, como si ordenara un archivo desordenado. Su mirada era directa, su inteligencia formidable. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. La pregunta fue cortante, sin sentimentalismo. Sabía que no era una visita formal. «Justicia», dije simplemente. «Y tal vez un testigo cuando todo esto llegue a juicio». El abogado de mi esposa intenta pintarme como el villano. Su aventura se presenta como una relación legítima a la que yo la obligué. Un testimonio jurado suyo, detallando la historia de su esposo y sus finanzas, cambiaría esa narrativa al instante. Los expondría a ambos tal como son. Me miró fijamente, con la mente en marcha, calculando ángulos y resultados. Había venido aquí esperando un aliado emocional, pero me di cuenta de que podría haber encontrado algo mucho mejor. Uno estratégico. Miró las fotos y luego mi rostro, y una sonrisa irónica y sin humor se dibujó en sus labios. Su negocio, dijo casi para sí misma, así lo llama. Miró por la ventana la extensa ciudad que se extendía abajo. La construcción de Jake depende de los contratos municipales, dijo, con un tono de voz más duro. Grandes y lucrativos proyectos de obras públicas. Contratos en cuya adjudicación mi firma suele desempeñar un papel importante. Cree que su carisma impulsa el trabajo. Es un tonto. Parece que no entiende que soy la única razón por la que su empresa no ha quebrado una docena de veces. La revelación me impactó con la fuerza de un golpe físico.
Esta era la ventaja. Este era el drama de la exesposa que Sara había mencionado con tanta ligereza. No se trataba de emociones. Se trataba de poder. Jake no solo engañaba a su esposa. Engañaba a su benefactor. La misma persona que tenía su vida profesional en sus manos. Se volvió hacia mí, con una mirada fría y clara. Tomó la pila de fotos. Tendrá su testigo, señor Collins, dijo, y creo que me reuniré con usted en el juzgado. Es hora de renegociar algunos contratos. Al salir de su oficina y entrar en el ascensor, sentí que el mundo se movía bajo mis pies. Un campanario en algún lugar de la ciudad empezó a sonar. Miré mi reloj. Era mediodía. Nuestra audiencia preliminar, a la que Sara y Jake entraban con tanta arrogancia, era en 3 horas, y yo ya no venía armado solo con la historia de un corazón roto. Venía con un arma de destrucción masiva. Los 3 días de alto el fuego habían sido una forma única de tortura. Un maratón de ansiedad y planificación estratégica. Regresar a la sala del tribunal fue como entrar en una arena de gladiadores. El ambiente, que antes había sido tenso, ahora estaba cargado de malicia. Sara y Jake estaban sentados a la mesa, unidos y desafiantes. Sara le susurró al oído a su abogado, mientras Jake se recostaba en su silla, fingiendo una superioridad aburrida. Me miró y negó con la cabeza con un gesto de desdén, un gesto de lástima que pretendía inquietarme. Falló. Miré más allá de él, al fondo de la sala, donde una mujer con una voluntad de hierro observaba, un presagio silencioso de la tormenta que se avecinaba. Elena, a mi lado, era la imagen misma de la serena letalidad. Me apretó el brazo ligeramente. Respiraciones profundas. Que construyan su castillo de naipes. Solo tenemos que mover un hilo para que todo se venga abajo. El abogado de Sara, un hombre de voz potente y una arrogancia excesivamente confiada, comenzó su ataque. Pintó una imagen magistral de un matrimonio en sus últimos estertores, no por infidelidad, sino por mi supuesta tiranía. Su señoría, tronó, paseándose ante el juez, tenemos aquí un caso clásico de coerción financiera y abandono emocional. El señor Collins, al descubrir un pequeño desacuerdo conyugal, no actuó con razón, sino con furia punitiva. Confiscó todos los bienes conyugales, canceló las tarjetas de crédito de su esposa, y en la práctica, la dejó abandonada y desamparada, como una refugiada de su propio hogar. Él afirma que ella abandonó sus responsabilidades financieras, pero fue su acción agresiva y unilateral la que precipitó esta crisis. Elena permaneció inmóvil, dejándolo agotar su relato. Cuando le llegó el turno, no se paseó ni retumbó. Caminó tranquilamente hacia la mesa del demandante, tomó una carpeta gruesa y se acercó al juez. Su señoría, dijo con voz nítida y clara, la evidencia demostrará que el pequeño desacuerdo conyugal que descubrió el señor Collins se debió a que su esposa gastó más de $15,000 de su hipoteca en unas vacaciones de lujo en Cabo con su amante, el señor Jake, aquí presente. Colocó la carpeta en el estrado del juez. Y demostrará que la furia punitiva fue, de hecho, un acto desesperado de autopreservación financiera, llevado a cabo solo después de que el señor Collins descubriera que su esposa había estado vaciando sistemáticamente el patrimonio conyugal durante más de 18 meses. La piedra angular de su defensa fue el testimonio de Sara. Subió al estrado, prestó juramento con mano firme y comenzó a tejer su ficción. Hablaba con suavidad, con la voz temblorosa, con una emoción artificial. Habló de la soledad, de un marido que siempre estaba trabajando, de sentirse emocionalmente abandonada. Fue una actuación cautivadora. Su abogado la orientó con delicadeza. Y cuando descubrió que el señor Collins había vaciado sus cuentas conjuntas, ¿cómo se sintió?, le preguntó con compasión. Estaba aterrorizada, susurró, secándose los ojos secos con un pañuelo. Estaba en un país extranjero. Me dejó sin nada. Me sentí borrada. Entonces vino la mentira, la que la perjuraría. Su abogado preguntó, señora Collins, ¿en algún momento su esposo retiró fondos sin su permiso antes de este incidente? Me miró con un destello de desafío en los ojos antes de volverse hacia el juez. Su señoría, mi esposo retiró fondos sin permiso, mintió, y su voz se fortaleció. Él lo controlaba todo. No tenía ni idea de que movía dinero hasta que me desconectamos por completo. Ella estaba convirtiendo mi único acto de defensa personal en un patrón de abuso persistente,
presentándome como la reservada y controladora. El contrainterrogatorio de Elena fue una obra maestra de destrucción quirúrgica. Se acercó al estrado con un semblante tranquilo, casi amable. Señora Collins, usted testificó que su esposo controlaba las finanzas, ¿es correcto? Sí, dijo Sara con firmeza. ¿Y que su retiro de fondos te impactó? Totalmente impactado. Elena asintió y abrió su carpeta. Entonces quizás puedas explicar estas transferencias. Puso delante un extracto bancario de la cuenta secreta de Sara. Esta es una cuenta en la cooperativa de crédito Northwood, solo a tu nombre, ¿cierto? Sara palideció un poco. Puede que tenga una cuenta allí. Sí, lo sabes, confirmó Elena. ¿Y puedes explicar esta serie de transferencias que suman más de $22,000 de tu cuenta conjunta a esta personal en los últimos 18 meses? ¿Se hicieron también sin tu permiso? Tartamudeó Sara. Eran para gastos personales, cosas del hogar. Ya veo, dijo Elena con voz serena. ¿Y el gasto de $15,000 en vuelos, hoteles y entretenimiento en Cabo también era un gasto familiar? El abogado de Sara se puso de pie de golpe. Protesto, mi cliente estaba de viaje. Con quién estaba no es relevante para la disputa financiera. Presunto amante, espetó, mirando al juez. No tenemos pruebas de adulterio, solo especulaciones para desprestigiar a mi cliente. La jueza, una mujer de rostro severo que observaba el intercambio con creciente impaciencia, miró a Elena. Abogado, tiene razón. ¿Puede relacionar este viaje con la disipación de bienes de una manera más directa? Elena esbozó una sonrisa de tiburón. De hecho, podemos, su señoría. La defensa argumentaría que la señora Collins simplemente estaba ayudando a un amigo necesitado, el señor Jake, quien estaba sufriendo un drama con su exesposa. Creemos que es importante aclarar la naturaleza de esa relación y la situación financiera del señor Jake. Con el permiso del tribunal, la demandante llama a Ann Preston al estrado. El nombre resonó en la sala como una piedra. Sara giró la cabeza de golpe, con los ojos abiertos por el pánico. Jake, que había estado holgazaneando con tanta arrogancia, se incorporó de golpe, con el rostro convertido en una máscara de puro horror. Miró al fondo de la sala, a su esposa, quien ahora se levantaba con gracia y caminaba hacia el estrado de los testigos. La arrogancia había desaparecido. Parecía un hombre que veía acercarse a su propio verdugo. El testimonio de Ann Preston no fue emotivo. Fue preciso, objetivo y absolutamente devastador. Confirmó que era la esposa de Jake. Confirmó que él tenía antecedentes de infidelidad. Y luego, Elena le pidió que presentara sus propios registros financieros. Señora Preston, preguntó Elena, ¿puede describir la naturaleza del negocio de construcción de su esposo? Es una empresa que fundé como socia comanditaria, dijo Ann con voz autoritaria. ¿Y su principal fuente de ingresos? Contratos municipales, dijo Ann, que se adjudican con base en propuestas revisadas y a menudo aprobadas por mi firma de planificación urbana. La insinuación flotaba en el aire. Jake no se hizo a sí mismo. Era dependiente. Entonces, cuando su esposo afirmó tener dificultades económicas debido al drama con su exesposa, ¿habría sido acertada su afirmación? No, dijo Ann, mirando a Jake por primera vez, con los ojos llenos de frío desprecio. No tiene exesposa y sus finanzas se gestionan completamente a través del fideicomiso de mi familia. Recibe una asignación. Cualquier estrés financiero que estuviera experimentando se debía a que había gastado demasiado. La sala quedó en silencio. Toda la defensa de Sara, de que estaba ayudando a una amiga necesitada, había sido destruida. Ella no era una benefactora. Ella era solo la última tonta engañada por un mantenido. La jueza ya había oído suficiente. Levantó una mano, silenciando cualquier posible objeción. Bajó la vista hacia la montaña de pruebas y luego a Sara. Su voz era fría. He revisado las pruebas presentadas por ambas partes. Fijó su mirada en Sara. Al parecer, la señora Collins ha estado despilfarrando sistemáticamente el patrimonio conyugal durante meses, lo que culminó con un gasto considerable en un viaje con un hombre que, a su vez, la engañaba financieramente. Su testimonio aquí hoy ha sido, por decirlo suavemente, incoherente con los hechos documentados.
La mirada del juez se desvió hacia mí. Las acciones del señor Collins, aunque drásticas, parecen ser una reacción directa y comprensible a este descubrimiento. El rostro de Sara palideció al oír las palabras del juez como si fueran martillazos, el color desapareció de sus mejillas, su máscara de compostura se hizo añicos por completo, revelando a la persona aterrorizada y acorralada que se escondía debajo. Por lo tanto, la jueza declaró con firmeza que el tribunal concede la petición de emergencia. Se le otorga al señor Collins el uso y la posesión exclusivos temporales de la vivienda conyugal. Además, se ordena a la señora Collins devolver los $15,000 tomados para las vacaciones y los $22,000 transferidos a su cuenta personal, a la espera de la declaración completa de bienes en el proceso de divorcio. Fue una victoria total. Sara se quedó mirando, boquiabierta, mientras su mundo se derrumbaba sobre ella. Jake ni siquiera esperó a que el juez terminara. Se levantó de un salto de la silla y se dirigió furioso hacia la salida, con el rostro morado de rabia. Pero su humillación aún no había terminado. Al abrir las puertas de la sala, lo esperaban en el pasillo su esposa y un hombre con un fajo de papeles. En el silencio resonante del pasillo, oí la voz de Ann, clara y fría. «Te han notificado, Jake». Se quedó paralizado, miró los papeles del divorcio que tenía en la mano y luego volvió a mirar al notificador, que sonreía con suficiencia. Su imperio, cimentado sobre mentiras y financiado por las mujeres a las que había traicionado, se había derrumbado en 30 minutos. La firma final fue un desencanto, un acto estéril y sin derramamiento de sangre, celebrado en la tranquilidad de la sala de conferencias de Helena. La furia del tribunal se había disipado hacía tiempo, reemplazada por la tediosa irrevocabilidad del papeleo. Sara estaba allí con su nuevo abogado, más económico, un hombre que parecía tan cansado como ella. Había perdido peso, y la arrogancia desafiante que había llevado como armadura había desaparecido, dejando tras de sí algo frágil y hueco. Se movía con una extraña apatía y tristeza, su firma en los documentos era una letra débil y áspera. Evitó mi mirada durante todo el proceso, concentrándose en los papeles como si contuvieran los secretos de una vida que podría haber tenido. Al firmar la última página, la que disolvía oficialmente nuestro matrimonio y concretaba el plan de pagos que tendría que asumir durante años, finalmente me miró. Sus ojos estaban apagados, el fuego en ellos se había extinguido. Empujó el documento sobre la mesa, y cuando lo alcancé, se inclinó hacia adelante, su voz era un susurro bajo y venenoso, un último y desesperado intento de asestar un golpe. «Nunca serás feliz sin mí», susurró, con la amarga certeza de quien no puede imaginar un mundo que no gire en torno a sí. La miré, a los restos de la mujer que una vez amé, y no sentí nada, ni rabia, ni dolor, solo una profunda y distante lástima. No dije ni una palabra, solo firmé, y con eso, nuestra historia llegó a su fin. 6 meses después, la casa olía a serrín y pintura fresca. Yo estaba en la cocina, cubierto de una fina capa de polvo, despegando armarios viejos y anticuados de la pared con una palanca. Cada chirrido de clavos protestando parecía un exorcismo, la eliminación física de los últimos vestigios de una vida construida sobre mentiras. La habitación era un caos de herramientas, paneles de yeso expuestos y potencial. Era un trabajo duro y satisfactorio. Hice una pausa, secándome el sudor de la frente con el dorso del brazo, y contemplé el espacio. La pared donde colgaba nuestra foto de boda estaba ahora vacía, lista para una nueva ventana que daría al patio trasero. Estaba renovando mi cocina. La corrección me llegó con facilidad, una simple constatación de un hecho. Sonó el timbre, sacándome del trabajo. Abrí y encontré a Helena de pie en el porche, con una botella de vino en la mano y sonriendo. Era una sonrisa que, con el paso de los últimos meses de llamadas de seguimiento y asuntos legales pendientes, había perdido su tono profesional y de tiburón, convirtiéndose en algo genuinamente cálido. «Estaba por aquí y pensé que quizás necesitarías un descanso para hidratarte», dijo, levantando la botella de vino tinto. «¿O es demasiado pronto para celebrar la muerte de un salpicadero tan horrible?» Me reí, una risa muy natural que resonó en el espacioso pasillo. «Nunca, entra, cuidado con el polvo». Entró, su presencia fue una grata intrusión en mi trabajo solitario. Nos sentamos en la terraza trasera, mientras el sol del atardecer proyectaba largas sombras en el patio, bebiendo vino en tazas de café porque ya había guardado todas mis copas. «¿Y qué se siente?», preguntó, señalando hacia la cocina caótica.
Bien, dije, y la simpleza de la palabra me pareció cierta. Se siente bien volver a construir algo. Hablamos un rato, y la conversación se desvió con facilidad de los planes de renovación al trabajo y a nuestras vidas. Me enteré de que el negocio de construcción de Jaque, construido sobre la base de la influencia de su esposa y mis ahorros robados, se había derrumbado estrepitosamente al mes de la fecha del juicio. Su nombre estaba en el olvido en la industria, y lo último que ella supo fue que se enfrentaba a demandas de proveedores a los que ya no podía pagar. ¿Y Sara? Su destino fue un colapso más silencioso y trágico. El plan de pago ordenado por el tribunal era agresivo. Había vendido su coche y se había mudado a un pequeño estudio al otro lado de la ciudad. Un conocido en común me había contado que trabajaba de mesera en un restaurante de cadena. Su sonrisa forzada y su alegría incesante distaba mucho del encanto natural que solía desplegar con tanta eficacia. Su madre, tras la humillación pública, se había mantenido al margen, ofreciéndole solo un cheque mensual que apenas cubría el alquiler. Sara había intentado lanzarme una maldición, pero le salió mal, atrapándola en una vida solitaria y sin alegría que ella misma había creado. La casa parecía más grande ahora, no porque estuviera vacía, sino porque estaba llena de posibilidades en lugar de secretos. Cada cable pelado y viga expuesta era una oportunidad para crear algo nuevo, algo honesto. Entonces me di cuenta de que la mejor venganza nunca fue verlos fracasar. A veces, la mejor venganza es simplemente construir una vida mejor, una de la que puedas estar orgulloso, una que sea auténticamente tuya. Elena y yo nos sentamos en un cómodo silencio mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. El aire era fresco, el vino era bueno, y por primera vez en mucho tiempo, mi futuro parecía un camino abierto en lugar de un callejón sin salida. Recordé la maldición susurrada de Sara en la sala de conferencias, su último y patético intento de encadenarme a su recuerdo. Nunca serás feliz sin mí. Miré la casa que estaba reconstruyendo con mis propias manos, a la mujer inteligente y divertida sentada frente a mí, una amiga que me había ayudado a sobrellevar los días más difíciles y que ahora compartía conmigo un atardecer apacible. Tomé un sorbo de vino y sonreí. De todas formas, nunca la necesité para ser feliz.